Faltan 2 semanas para los octavos de final de la Copa Libertadores, ya es momento de hacer la predicción. Hubo algunos cambios en ciertos equipos y vamos viendo un poco más de cómo llegan a esta instancia decisiva para la Copa Libertadores. Y empezamos con el duelo entre brasileños, Fluminense contra Gremio, el campeón vigente de esta Copa Libertadores, contra un tricampeón con mucha historia que vuelve a estar en los planos decisivos de la Libertadores después de varios años. Recordemos que, aprovechando que tengo esta camiseta, Lanús y Gremio jugaron la final de 2017, después Gremio fue semifinalista en 2018 y 2019 y después desapareció un poco de los planos principales hasta su regreso en 2024. Podemos decir que son dos equipos que arrancaron muy mal en el Brasileirao, que estaban o están en puestos de descenso directo. Hace unas semanas la situación era más grave, pero ahora se van acomodando un poco a partir de algunas victorias. Tengamos en cuenta que Fernando Diniz dejó de ser el técnico de Fluminense. Y del lado de Gremio tenemos a Renato Gaúcho, que es un técnico que sabe mucho de Copa Libertadores. Para mencionar, les digo que este duelo de Copa se jugará en el estadio de Coritiba, en la ciudad de Curitiba, recordando todos los problemas que sufrió Porto Alegre por las inundaciones, por eso Gremio no podrá hacer de local en su cancha. Y para la vuelta, claro, Fluminense será mandante en el Maracaná. Difícil pronóstico, creo que los dos vienen con un contexto similar. Fluminense tiene por ahí un poco más de figuras en su plantel, aunque no están funcionando tan bien como el año pasado. Creo que Gremio tiene un mejor entrenador, sin dudas, con Renato Gaúcho, y que además Gremio por ahí tiene cierta obligación o cierta motivación extra por volver a la Copa después de tanto tiempo. Así que en este caso me voy a inclinar por el equipo de Porto Alegre y yo creo que Gremio va a ser el clasificado a los cuartos de final. Pasamos al cruce entre Atlético Mineiro y San Lorenzo, dos equipos que ganaron su Libertadores, su única Libertadores en la década pasada, 2013 para el Galo y 2014 para el Ciclón, y creo que se enfrentan en un duelo en el que hay un claro candidato para mí y es Atlético Mineiro, porque más allá de que no viene tan bien en el fútbol brasileño, no está en el top 5 ni muy cerca, tiene un plantel con varias figuras, repleto de figuras, tiene un gran funcionamiento en lo que fue la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y del otro lado tenemos a un San Lorenzo que en el fútbol argentino está dejando varias dudas, cambió de entrenador sobre el final de grupo en la Libertadores, terminó pasando gracias a 2 victorias como local, muy valiosas, pero no ha demostrado tanto juego, creo. Y comparando los planteles, creo que el Galo tiene mucho más. Así que no me voy a explayar demasiado aquí. Igualmente quiero mencionar que San Lorenzo es un equipo que está acostumbrado a hacer estas heroicas, sobre todo si recordamos lo que pasó en 2014 cuando eliminó 2 brasileños al hilo para ganar la Copa Libertadores. Pero creo que este año, más allá de coincidencias con la Copa de hace 10 años o con lo que puede hacer el factor anímico o mental, me parece que Atlético Mineiro, además de tener muy buenos jugadores, tiene jugadores con mucha experiencia y creo que el Galo va a ser el clasificado a los cuartos de final para enfrentar justamente a Gremio. El único duelo de argentinos en estos octavos de final, River Talleres, y con un River que contará con el regreso de Marcelo Gallardo. Y a esto me refería cuando hace unas semanas o unos meses les decía, todavía no voy a hacer el pronóstico, la predicción de octavos de final, porque hay muchos colegas que apenas se sortearon los octavos ya lanzaron su pronóstico, pero ¿basados en qué? Tenemos que ver cómo evolucionan los equipos. De verdad, el mercado de pases todavía está abierto, están llegando refuerzos a los equipos, están cambiando de entrenadores y puede haber cambios tan importantes como la vuelta de Gallardo a River, que es un entrenador que lo hace funcionar muy bien, más allá de gustos. Es innegable que cuando Gallardo fue técnico de River, el equipo millonario funcionó muy bien. Del otro lado tenemos a un Talleres que está cumpliendo. En el fútbol argentino ahora no se está destacando tanto, pero sí está haciendo una correcta campaña. Y recordemos que en la Copa Libertadores lo hizo muy bien, sumó 13 puntos en un grupo que compartía con Sao Paulo, Barcelona y también por último Cobresal. Pero en el caso de River tenemos que decir que es el equipo con más puntos en la fase de grupos, sumó 5 victorias y un empate que fue contra Nacional en Uruguay. Pero el millonario cambió de técnico y el regreso de Gallardo, con todo lo positivo que tiene, igual me genera cierta duda porque siento que gastó la vara del regreso de Gallardo muy rápido y obviamente en la comparación Gallardo de Michelis eso le hizo bajar muchos puntos a De Michelis, que puede gustar o no su forma, su funcionamiento, cómo andaba el equipo, pero tampoco es que venía haciendo una campaña desastrosa el equipo millonario, que de hecho en la Libertadores, como les dije, fue el mejor de la fase de grupos, había sido campeón del fútbol argentino. Es cierto que este River no juega igual que hace un año,
Pero bueno, si a River le llega a ir mal con Gallardo este año, no sé cuál va a ser el rumbo a seguir. Pero yo creo que más allá de esto, en los octavos de final, el equipo millonario es el candidato a llevarse la clasificación. El ganador entre River y Talleres jugará contra Junior o contra Colo Colo, y esto quiere decir que el semifinalista de esta llave no será brasileño. Creo que esta es una de las llaves más atractivas porque son dos equipos que no suelen estar en el cuadro final en los últimos años y que apuntan a ser la gran revelación de esta copa, y por cómo se dio el cuadro, lo pueden hacer. Creo que tanto para Junior como para Colo Colo, el rival que les tocó es de los mejores que hubieran querido en el sorteo, y por eso los dos van a tener motivación para jugar esta llave como una gran final. Podemos decir que Junior está invicto, pero que todavía no ganó partidos como local en esta Libertadores. Tuvo 3 empates en casa y de visitante ganó 2 y empató 1. Y Colo Colo tuvo el puntaje más bajo en la historia de un clasificado a octavos de final, con 6 puntos, dado que ganó un partido, empató 3 y perdió los otros 2. Pero bueno, tampoco vamos a decir que por haber sumado más puntos en los grupos Junior es más candidato, porque depende de muchos factores como el grupo que te tocó, el orden de los partidos y un montón de cuestiones más. Yo creo que puntualmente en estos octavos de final los dos llegan muy agrandados, no desde el sentido de la soberbia, sino que llegan con mucha confianza, pero me parece que Colo Colo, con Arturo Vidal como referente, con un plantel que me parece un poco más completo que el de Junior, creo que puede imponerse en esta serie, además de que para Colo Colo ya está el recuerdo de haber sido campeones de América en el 91, ya saben de qué se trata llegar al cielo en el continente, y quizás eso puede ser un pequeño aliciente que los ayude a afrontar esta serie, que igualmente será muy difícil porque creo que Junior también va a fondo en esta Libertadores y por eso va a ser una de las mejores series. Para mí, clasifica Colo Colo. Si bien todas las series de esta Copa me parecen parejas, creo que la de Sao Paulo y Nacional es la que más me cuesta definir mi favorito a nivel personal, ¿no? Son dos tricampeones de América, dos tricampeones del mundo, dos equipos que saben muy bien lo que son las noches de Copa Libertadores y se van a enfrentar en un duelo que se abre en Montevideo y se cierra en Sao Paulo. Para decir de Nacional podemos mencionar que viene de cambiar de entrenador, ahora es Martín Lasarte, que llegó para reemplazar a Recoba. Yo estoy grabando esto y Nacional el fin de semana juega contra Peñarol la final del torneo intermedio. Creo que puede ser importante o no para el futuro de los dos equipos, de los dos grandes uruguayos. Pero en este caso, más allá de eso, voy a mencionar que Sao Paulo ha mejorado mucho desde la llegada de Luis Ubeldía. Creo que ha ganado mucho en confianza, mejoró mucho en su grupo de Libertadores. En el Brasileirao alterna buenas y malas, no es de los mejores equipos en la tabla, pero está haciendo una correcta campaña. Y creo que va a ser una serie parejísima y muy cerrada. Yo diría que con el tema del cambio de entrenador, Nacional pierde un poco de fuerza. Vamos a ver cómo se da esta serie, pero si en este momento tuviera que dar un candidato, voy a jugarme por el equipo brasileño, aunque ya les digo, me atajo. Creo que va a ser una serie muy pareja y me parece que se puede definir tranquilamente por penales. Palmeiras y Botafogo, duelo de brasileños que en 2023 fueron animadores del Brasileirao y este año lo vuelven a hacer junto con Flamengo, los 3 máximos candidatos al título cuando estamos por la mitad del torneo. Es medio difícil de analizar este duelo porque desde la mirada argentina y de muchos de ustedes sin ser brasileños, creemos que Palmeiras es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque viene de jugar las últimas 4 semis de Libertadores, porque ganó el 2020 y 2021 y perdió en semis las últimas 2, pero siempre es candidato, es un equipo fuerte que tiene el plantel casi de memoria, con Abel Ferreira como entrenador, y un 11 que tuvo muy poquitas bajas y siempre se refuerza. Entonces Palmeiras es un peso pesado de la Libertadores en los últimos años, pero tenemos a Botafogo que el año pasado había arrancado muy bien el Brasileirao y se cayó, y este año vuelve a competir, y en la fase de grupos de la Libertadores lo hizo muy bien, fue competitivo. Creo que es un poco más irregular Botafogo que Palmeiras, pero en la Copa Libertadores y en un duelo directo puede pasar de todo, y sobre todo entre equipos que se conocen tan bien como Palmeiras y Botafogo. Yo me voy a seguir inclinando por el equipo verdao. Recuerdo que el año pasado hubo un partido en el que le remontó sobre el final, que ganaba 3-1 Botafogo en el Brasileirao, y Palmeiras lo terminó ganando 4-3. Asimismo, destaco que Palmeiras es muchísimo más regular en su funcionamiento, en su rendimiento. Es uno de los 3 invictos que tiene esta Copa Libertadores y para mí con eso le va a alcanzar al verdao para hacer la diferencia y meterse en los cuartos de final. Otro duelo que me parece dificilísimo de analizar desde la previa, el duelo de aurinegros entre The Strongest y Peñarol. Se define en La Paz, donde The Strongest ha sido muy fuerte. Si analizamos el pase a octavos del Tigre, fue por ganar sus 3 partidos en casa contra Estudiantes, Gremio y Huachipato.
y llevarse un empate de su visita a Chile, porque en Brasil y en Argentina terminó perdiendo. Y de hecho su último partido fue derrota por goleada contra Gremio en el cierre de la fase de grupos. Si nos referimos a Peñarol, tenemos que decir que es un equipo que aprobó con creces la fase de grupos. No solo porque la superó después de 9 participaciones, recordando que en 2011 la había pasado por última vez, sino porque jugó muy bien, le ganó a Atlético Mineiro como local. El último partido también era contra Rosario Central en casa y lo ganó con superioridad. Y entonces, dirigido por Diego Aguirre, mismo entrenador que hace 13 años, buscará hacer historia nuevamente en una copa que conoce muy bien. Acá quiero aclarar una cosa antes de dar mi pronóstico, y es como lo dije con Nacional, creo que el clásico del torneo intermedio, de esta final que se juega el sábado, puede ser o no determinante para el futuro del Mancha. Pero más allá de esto, destaco que es una serie de localías. ¿Por qué? Peñarol es muy buen local y The Strongest también es muy buen local. Yo creo que como visitante Peñarol es un poquito más que The Strongest, pero a su vez pienso que la localía del Tigre es más fuerte que la de Peñarol. Pero a su vez pienso que como local The Strongest es un poco más fuerte que Peñarol. Así que están en un equilibrio bastante difícil de dilucidar, pero yo me voy a guiar por la historia y también por lo que han demostrado en esta fase de grupos a nivel general. Y creo que Peñarol, más allá de haber pasado segundo y que The Strongest haya sido primero, dio mejores muestras de fútbol, de equipo, de que sabe adaptarse a distintas condiciones, que ha jugado bien en casi todas las canchas. Así que para mí Peñarol se lleva el pase a cuartos de final. Y para cerrar tenemos un duelo que ya se dio en la fase de grupos porque Bolívar y Flamengo compartieron el grupo E. Los bolivianos fueron primeros, los brasileños segundos. Podemos mencionar que cuando se enfrentaron en La Paz ganó Bolívar 2-1 y en Río ganó Flamengo 4-0. Pero esto no es todo porque está claro que cuando Bolívar fue a jugar al Maracaná ya fue casi clasificado y casi asegurado el primer lugar, entonces se pudo permitir probar algunas cosas. No creo que en esta ida de octavos de final Flamengo le gane 4-0 a Bolívar en el Maracaná. Los que ya conocen hace tiempo esta página y sobre todo los seguidores bolivianos me van a matar porque siempre, en casi todos mis pronósticos, erro cuando los bolivianos clasifican y yo los doy por eliminados. Pero en esta ocasión me parece que a Bolívar le toca jugar contra un equipo complicadísimo como lo es Flamengo. Y no es un Flamengo irregular como lo estuvo en los últimos años, sino que viene puntero en el Brasileirao con un entrenador serio que trabaja muy bien como lo es Tite o Chichi como se le dice en Brasil. Y del otro lado tenemos un Bolívar que lo ha hecho muy bien en la fase de grupos, pero que ha ganado muchos partidos como local y no tanto como visitante. Y además hay que tener en cuenta que si bien Bolívar le ganó a Flamengo en La Paz, no sé si va a lograr una diferencia tan abultada como la que sí pueda lograr Flamengo cuando lo reciba en el Maracaná. Yo creo que es un partido de localías. Me parece que Flamengo tranquilamente le puede ganar por 2 goles en la ida y no sé si Bolívar lo pueda remontar cuando juegue en el partido de vuelta en La Paz. Para mí, en esta serie, el candidato es el Mengao. Bueno, y para el cierre les dejo cómo quedarían los cruces de cuartos de final si se cumplen mis pronósticos, que igual, spoiler alert, no va a suceder. Por ejemplo, en los playoffs de Sudamericana tuve 4 aciertos y 4 errores, pero como siempre les digo, mi idea no es pegarle al resultado, sino darles una visión general de cómo vienen los partidos. Y al mismo tiempo, para darle un poco más de emoción, doy mi candidato a pasar, pero no es el objetivo del video, sino llevarles mucha información en la previa. Los cuartos de final quedarían con 5 brasileños en competencia. Duelo de brasileños entre Atlético Mineiro y Gremio. De ese mismo lado del cuadro quedarían River contra Colo-Colo. Y pasando al otro lado del cuadro tendríamos Palmeiras-Sao Paulo, clásico paulista que ya se dio en cuartos de final de la Libertadores 2021. Y por último un duelo muy picante entre Peñarol y Flamengo. Me parece que este sería muy atractivo, todos quedarían interesantes. Pero para destacar que tendríamos 4 duelos de campeones, o sea que 8 campeones en cuartos de final, sería una Libertadores muy prestigiosa con este dato. Pero bueno, todavía falta mucho, puede pasar de todo, es obvio que en varios le voy a errar, así que quiero ver sus comentarios, sus pronósticos, cómo ven la previa de estos duelos de octavos de final de una Libertadores que para mí en los últimos años es de las más impredecibles, porque los brasileños quizás no llegan tan fuertes como en los últimos años y han demostrado por ahí que pueden tropezar un poco más, como el caso de Flamengo que perdió varios partidos en la fase de grupos. Así que obviamente siguen siendo los más fuertes y los más numerosos en esta instancia. Pero creo que puede pasar de todo y hay equipos con ganas de sorprender después de mucho tiempo, como Colo-Colo, Nacional, Peñarol. Así que estaremos atentos a esta gran Copa Libertadores.